Red de Comunicación Regional estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio y estaciones de televisión que se suman a la señal de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos en contacto a esta hora y le agradecemos, como siempre, la amabilidad, la cordialidad que tiene con RCR al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, especialista en Derecho Internacional, historiador, docente universitario. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Buen día. José, muy buenos días con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Comencemos por... Hoy se está cumpliendo 20 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre, ¿no? El ataque perpetrado por Al Qaeda, ¿no? A las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Conmocionó naturalmente al mundo, ¿no? Y 2 décadas después vemos ya otra configuración, ¿no? Luego de el atentado, la intervención de Estados Unidos en Afganistán y hace poco hemos visto el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ido configurando el mundo luego del atentado del 11 de septiembre, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey? Ayúdenos, ilústrenos usted, por favor. Sí, cómo no, pero por favor, primero agradecer siempre estas invitaciones que me formulan. Has usado una palabra, has dicho una palabra, José, que se formula mucho en la teoría de las relaciones internacionales, la configuración del mundo. Nuestros amigos radioescuchas saben perfectamente que el mundo se ha movido en función de cómo el poder mundial se ha repartido. Después de la Segunda Guerra Mundial fueron dos bloques, ese fue el mundo bipolar, Estados Unidos y la Unión Soviética. También supimos que luego de la caída del muro de Berlín, se sobrepuso Estados Unidos solito, cae la Unión Soviética y el mundo fue de uno solo, el mundo unipolar. Pero 12 años después, el tiempo fue muy corto, José, sucede lo que hoy estamos recordando con 20 años del impacto del atentado terrorista de Al Qaeda, coludido con el grupo talibán de Afganistán, en Torres Gemelas, en Nueva York, en el Pentágono, en Washington. Y esto desconfigura el sistema internacional. Ya Estados Unidos comienza a perder ritmo. Claro, es el hegemón del mundo, pero enseguida pasan dos acontecimientos casi recientes. Estados Unidos maltratado se vuelve del mundo unipolar a uno multipolar, porque debajo está la China, está la India, ¿no es cierto? Está Rusia, o sea, países que le pisan los talones a Estados Unidos de América. Pero sucede la pandemia del COVID-19, todo el 2020 latiga como nunca a Estados Unidos, lo sigue hiriendo a Estados Unidos, y entonces se va alejando de ser multipolar para solamente quedar multipolar con la reciente salida de Afganistán después de 20 años, con sabor, con olor, como uno quiera, a derrota, como lo hizo en Vietnam. Y esto, para quien, digamos, tiene el poder planetario, la hegemonía supone serlo y parecerlo, es demasiado, es mucho impacto. Y por eso que hoy, anoche decía en mis clases en teoría de las relaciones internacionales a los alumnos, que el mundo es enteramente multipolar. O sea, se ha configurado una suerte de meseta, José, que está mostrándonos a un Estados Unidos realmente para compartir el poder. Lo que no quería nunca el hegemón quiere compartir el poder. Mira la era victoriana, en todo el siglo XIX, solito, y lo que era Inglaterra, hoy el Reino Unido. Entonces, en 20 años hemos visto cómo Estados Unidos fue impactado en su imaginario colectivo, dejó de ser el país intocable, invulnerable, es como los demás países del mundo, sometido al miedo, dominado por el miedo, y eso evidentemente en los gobiernos que han habido para recuperar ese proceso, hasta ahora creo que no terminamos de entender qué le ha pasado
para retirarse después de 20 años. Claro, encontraron a los talibán, los derrocaron, persiguieron a Osama Bin Laden, lo encontraron en Islamabad 10 años después, se quedaron por 10 años más en Afganistán, y entonces el provecho para Estados Unidos hasta ahora no lo encuentro, y para el mundo entero, evidentemente, volver al estado de cosas anterior realmente es un episodio atípico en las relaciones internacionales. Ahora, doctor Rodrigo, que en realidad este tema de Afganistán y el retiro de Estados Unidos, después de 20 años de estar dando soporte a un gobierno que finalmente es el depositario de la responsabilidad que hacen los jerarcas norteamericanos al decir que ellos no pueden estar allí infinitamente, ¿no?, cuando hay un gobierno que no quiere pelear y que no está en capacidad de hacer su tarea. Y eso fue la justificación, por lo menos formal, que se estaba dando, ¿no? Pero la pregunta es entonces, ¿qué va a pasar a partir de allí? Ya hemos visto que el 11 de septiembre, cuyo aniversario de 20 años, como digamos ahora, cambió, como decía José, la configuración, ¿no?, geopolítica del mundo. Ya se habla de antes del 11 de septiembre y después del 11 de septiembre, y ahora le sumamos este asunto de Afganistán, que vemos que ha metido en serios aprietos, ¿no?, a todos los aliados de Estados Unidos, que no saben hasta este momento cómo paliar esa situación, ¿no? El tema de las migraciones, los temas de los colaboradores que tenían allí. Es decir, ha sido una cosa que explosionó, ¿no?, y no sabemos por dónde más están yendo las esquirlas. ¿Qué podemos hablar a partir de allí? Y cómo eso afecta, en cierta forma, porque a veces le dicen, bueno, ¿qué sacamos discutiendo cosas que están sucediendo en Europa, en Asia, cuando nosotros tenemos nuestros propios problemas? ¿Cómo entonces afecta nuestra actividad, ¿no?, y cómo afecta, ¿no?, la geopolítica en Latinoamérica? Carlos, muy buenos días. Buenos días. En verdad que tu pregunta es fantástica, como la de José, porque la primera respuesta que se me ocurre es, ¿qué va a pasar ahora? Pues va a pasar lo que sucede siempre en la dinámica geopolítica mundial. Cuando hay un lugar, un territorio, un espacio, un país lleno de riquezas y se va el que se supone iba a poner tranquilidad, calma y luego invertir para que haya crecimiento, desarrollo, modernidad, etcétera, y se va, inmediatamente el espacio vacío es llenado. Y lo que lo llenan son los que geopolíticamente están en mejores condiciones que Estados Unidos, que debió cruzar el Atlántico, llegar hasta el Índico y recién ingresar en Afganistán, que es un país mediterráneo. Estoy hablando de China y seguramente de una Rusia que todavía siente ese resentimiento, esa discreción con los talibán. Acuérdate que los soviéticos, cuando era la Unión Soviética, ingresaron en Afganistán y luego cómo terminaron. Entonces, pero ahí está en la cola de espera. De hecho, sí, Jinping, el gobierno de China, ya tuvo acercamiento con los talibán. La misión diplomática china permanece permanentemente, está en Afganistán. ¿Y qué va a hacer China? Lo que viene siendo por el mundo entero. Ruta de la seda, igual 2 puntos, geopolítica, penetración para los recursos. Afganistán es de la zona entre los países más ricos con recursos naturales. Y ya sabemos que los hegemones, los países, no es por amor a chancho, sino por los chicharrones que cruzan el mundo, que van en busca de los recursos. Claro, hacia adentro, la vida de los afganos es realmente muy dramática, porque los talibán tienen un problema central: no tienen legitimación. Es decir, yo me he visto por las calles de Kabul o de otras ciudades que la gente haya salido con vitores y qué bueno que están los talibán. No hemos visto, seamos claros. Eso significa que el miedo que acrecentaron, sembraron y desarrollaron por muchos años
sigue en la psique estructural de la vida doméstica de los afganos. Entonces, ahí tiene el primer óbice el régimen talibán hacia adentro. Y en segundo lugar, con Estados Unidos, el acuerdo de Doha del año pasado, era Donald Trump el presidente en ese momento, pues suponía que Estados Unidos se retiraba, no como lo ha hecho, pero se retiraba, y ellos iban a comenzar una normalidad en convivencia con el gobierno que salió corriendo, como sabes, hace menos de un mes. Y entonces, claro, los talibán no son tontos. Ellos creen y quieren que primero afirmarse en el poder, y por eso están en la lectura de no va a pasar nada, todos tranquilos, esas reglas de la Sharia anterior ya no van a existir. Así que yo creo que Afganistán se convierte en adelante en uno de los espacios del globo de mayor sensibilidad para el sistema internacional. Es decir, de Siria, te acordarás que hemos estado de manera permanente por más de 10 años por ese conflicto que tuvieron, focalizando la vida internacional desde la teoría del derecho internacional y las relaciones internacionales, mirando el tema Siria, e incluso con los efectos que venían dando de la ONU. Ahora se traslada hacia Afganistán, un país con casi 39 millones de habitantes, que tiene, no es un secreto, juntamente con Pakistán, su país, su vecino, el mayor número de grupos extremistas en el planeta. Eso es archiconocido. Se vuelve vulnerable ese espacio del globo. Los marinos pensarán dos veces pasar por las aguas índicas cercanas a Pakistán, cercanas a estos países, y entonces, claro, comienza a movilizarse una tensión internacional de lo que era la península arábiga propiamente dicho, que es históricamente el lugar más vulnerable del planeta, hacia el lado de Afganistán, que está un poco más allá de Irán. Bien, estamos dialogando con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, especialista en Derecho Internacional, historiador, docente universitario. Permítame ahora abordar temas que ya están relacionados a el país, a nuestra Cancillería, las decisiones que está adoptando Torre Tagle, ¿no? Lo más reciente, ¿no? Se ha conocido que se ha restablecido las relaciones diplomáticas con la República Árabe de Saharaui Democrática. Leía con atención su artículo en el diario Correo, el cual usted es columnista, ¿no? Y usted, en realidad, no sale de su asombro por esta medida, ¿no? ¿Se esperaba esta decisión de Torre Tagle? ¿Qué es lo que está pasando? Muchas gracias, José. No, yo creo que nadie podía esperar una cosa semejante. El Perú es un estado que tiene en su construcción histórica un derecho internacional de polendas. Hemos vivido el siglo XX con la edad de oro del derecho internacional americano. Por eso adscrita a la Cancillería está la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, permíteme decirlo, donde me hice muy chiquillo, muy jovencito, con las grandes lumbreras de Torre Tagle. Allí me hice, y la Sociedad Peruana de Derecho Internacional ha configurado siempre una de las mejores espacios para entender el derecho internacional. Torre Tagle, en consecuencia, al restablecer relaciones diplomáticas con la autoproclamada, porque se proclaman a sí mismos, República Árabe Democrática Saharaui, lo único que está haciendo es coludir con las reglas básicas del derecho internacional. Mira, los sujetos del derecho internacional tienen derechos y deberes, tienen facultades y tienen obligaciones, y tienen elementos, en el caso de los estados, que son pétreos duros. Por ejemplo, las fronteras y los territorios, la población y el gobierno. Pregunta, ¿cuál es el territorio saharaui? Si el territorio saharaui es parte del territorio soberano de Marruecos, es un contrasentido. Por esa razón, ni las Naciones Unidas, que es el foro planetario más ecuménico surgido con la Carta de San Francisco en 1945, en poco tiempo celebraremos un aniversario más, que firmara el más grande internacionalista, que fue Alberto Yo Sotomayor, jamás nunca ha reconocido a un Estado que se llame
la República Saharaui. Entonces, el Estado peruano, evidentemente, si uno revisa la historia reciente, sí, el gobierno del presidente Fernando de la Terra inició relaciones, y cuando llegó Alan García estableció relaciones diplomáticas. Eso es cierto, pero los gobiernos se equivocan, los gobiernos rectifican, esto es muy importante, y así lo hizo en el año 1996, y lo hizo el gobierno de Fujimori. Pero más allá de Belaúnde, Alan García o Fujimori, el Estado peruano tiene que tener muy en cuenta que en las relaciones de derecho internacional tienen que existir estos elementos fundacionales y primigenios. El gobierno, segundo elemento, el gobierno es el de Rabat. El pueblo saharaui no tiene gobierno. Hay encima de ellos un grupo que se llama el Polisario, que ya sabemos todos cómo está subvencionado por Argelia, que es realmente, digamos, el mayor rival que tiene Marruecos. Yo diría que Marruecos no tiene rivales. Lo que pasa es que Argelia tiene un antagonismo geopolítico con Marruecos que es distinto. Y entonces, y tercero, la población. Mira, hay saharauis en Dakhla, que es la zona más meridional de Marruecos. Yo he estado allí, conozco la zona. Hay en la propia zona donde están en estos momentos el pueblo saharaui, en la zona más al sur en Mauritania, es decir, en todos lados hay saharauis. La porción saharaui, que es la que el día de hoy se ha querido por un grupo minúsculo que era el mundo entero, que es un estado reconocido, pues esa población es enteramente población que forma parte del territorio nacional de Marruecos. De manera que el Estado peruano rectifica, y bajo esa dinámica es que, reconociendo las bondades del derecho internacional, jamás ha sido entendido a Marruecos como una potencia ocupante, como si hubiera habido una colonización. No, eso ha sido siempre territorio de Marruecos, y así está reconocido por las Naciones Unidas. Permíteme, yo estuve en la ONU y fui a la cuarta comisión de las Naciones Unidas a exponer presencialmente a Nueva York en el 2018 por qué razones el Sahara marroquí, que viene tratándose en el Consejo de Seguridad, que viene tratándose en el marco de la ONU, ¿no es cierto?, es parte del territorio de Marruecos. ¿Cómo entonces el Perú, José Carlos, decide de manera unilateral? Claro, uno dirá, ¿tiene soberanía? Sí, pues los estados son soberanos, pero cuidado, los estados tienen que tener mucha discrecionalidad con el derecho internacional, no pueden entorpecer el proceso internacional. Aquí juega un papel importante la Cancillería, el canciller, el embajador, ¿no? Usted ha mencionado hace unos instantes que nosotros siempre hemos tenido en el Perú una institución como la Sociedad Peruana de Derecho Internacional que justamente ha hecho prevalecer todos estos derechos internacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo entender que en esta gestión del embajador Maurto, que ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, ocurran estos hechos? Mira, yo no entiendo. Y ya que me hacen, él es la tercera persona que me pregunta, y ahora sí lo voy a decir. El embajador Oscar Maurto de Romaña es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional porque yo lo convencí que fuera presidente. Él no quería ser presidente de la sociedad. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque yo he creído en los enormes valores que tiene un diplomático en la Cancillería. Y por esa razón, yo no voy a dudar de sus pergaminos democráticos, pero le pedimos como ciudadanos al canciller de la República que se defina, porque no es posible que con un discurso anterior absolutamente antagónico en este y otros temas que van a salir, y ahora haya otro discurso. Tenemos que ser claros. Y Rodríguez Mackey no se hipoteca con nada ni con nadie. Todos saben mi discurso. Por eso también hay algunos que no les gusta mi discurso, porque soy directo y soy un académico y digo las cosas de frente. Y de manera que yo creo que aquí se ha producido una realmente acción retroactiva que no corresponde a la majestad del comportamiento
internacional del Estado peruano. Mira, el rey Mohamed VI de Marruecos ha venido al Perú 2 veces y tenemos la mejor de las vinculaciones con Marruecos. De manera que, ¿cómo es posible que si tenemos una sintonía, una coherencia en los pasos dados en los últimos 30 años por el Estado peruano, ahora nos retrotraigamos? Entonces, ese comunicado al que hace referencia de la Sociedad Peruana Internacional, en verdad que deberá ser aclarado, explicado. No corresponde a mi juicio, a un juicio de valor, a una manera de mirar con el expresionismo jurídico como debe corresponder. Sus miembros, para mí todos son respetables y respetados, pero en una democracia tenemos que decir nuestros planteamientos jurídicos, con decencia jurídica, pero es donde corresponde la ubicación de estos temas. Ahora, doctor Roger Mackay, pero toda acción tiene una reacción y tiene que estar orientado a algo, porque tampoco no puede ser que se pierda así en la nebulosa, porque se tomó una decisión y ya está. ¿Cuál sería el objetivo, en todo caso, de esta medida? ¿Hacia dónde nos orienta? ¿Qué cosa vamos a conseguir allí como Estado? Fíjate, Carlos, yo creo que aquí hay una decisión que es la política exterior del presidente Castillo, y en ese tema poco tú y yo y José podemos hacer, porque el presidente Castillo es el jefe de Estado y como tal dirige la política exterior del Perú, lo he dicho siempre, no voy a contradecirme en mis posiciones. Los presidentes dirigen la política exterior y si el presidente quiere mantener relaciones diplomáticas con un país que no nos gusta, no podemos hacer nada, porque el pueblo lo ha elegido para eso. O sea, por ahí podemos hacer muy poco, pero donde se puede hacer mucho es que quienes están cercanos al jefe de Estado, que es el canciller, sus asesores, etcétera, que conocen este tema, no son neófitos, por favor, y que han mantenido una conducta anterior en el único sentido de ir al reconocimiento permanente y a las mejores relaciones bilaterales con Marruecos, le hagan saber al presidente que nosotros no podemos pelearnos con Marruecos y tirar por la borda toda una relación bilateral importante, dinámica. Mira, Marruecos es el país mejor conectado con la Unión Europea y la puerta de ingreso es España. Y Marruecos tiene una excelente relación con Estados Unidos de América. Mira, Estados Unidos de América y su política exterior y su diplomacia han conllevado para que Israel armonice y normalice sus relaciones con los países árabes, entre ellos Emiratos, Qatar y también Marruecos. Tenemos que mirar todo desde un paquete completo. Yo no puedo mirar, en mis clases les digo siempre a mis alumnos, cuando hago derecho internacional, mirar el mundo de las normas jurídicas, mirar el derecho internacional como debe ser que el seniano, así no se puede mirar el derecho internacional. Tenemos que mirar la cuota del poder, la ubicación, el establishment, dónde estamos, el relacionamiento con los actores visibles y no visibles de las relaciones internacionales. Ahora, se me ocurre, por ejemplo, que bajo esta premisa, es lo mismo que en este momento la Cancillería decidiera, por ejemplo, darle un estatus, ¿no? A Taiwán, ¿no? A pesar que China no lo considera ni siquiera como un país. ¿Qué pasaría en este caso, por ejemplo? ¿Es lo mismo que le estamos haciendo a Marruecos? No, son dos cosas absolutamente distintas, porque en el caso de Taiwán tiene de factum y de jure, de hecho y de derecho. Taiwán tiene una construcción, como hemos sabido, es todo un estado que se ha graficado a través del tiempo, pero es evidente que el poder de China, por eso te decía, mira la norma, cómo a veces está supeditado el poder de China es extraordinario. Y entonces los países mantienen a discreción una relación con Taiwán que no es una relación de Estado a Estado. Taiwán tiene en el Perú, por ejemplo, una oficina económica y cultural, oficina comercial, no tiene una embajada, no tiene una misión diplomática, porque
caramba, eso es un proceso que podrá en algún momento, cuando vuelva ese clímax de la sensatez internacional a un gobierno como el de Taiwán, que tiene un territorio, que tiene una población, que tiene un ejército, que tiene una presidenta, que tiene todo lo que denomina en la ratio legis, la razón del derecho, un Estado. No vas a compararlo, perdóname, Carlos, yo sé que tú no estoy explicándolo, con el tema de la República Saharaui. Mira, el otro día me preguntaban por el tema de los reconocimientos. ¿Quiénes reconocen a la República Saharaui? En la gran mayoría, que son 20 países, son países fallidos, países con dictaduras, con cuestionamientos sobre su vida interna, ¿no es cierto? Es decir, regímenes que no tienen cualidad ni calidad moral para el derecho internacional. Comprenderás que sentarse en una mesa y vamos a ponerle nombre de Estado y una bandera y etcétera, y generar una suerte de corriente y con muy buena subvención internacional, eso en estos tiempos se hace con un lobby internacional como se ha estado haciendo. Yo los he visto cuando he ido a las Naciones Unidas, he sido peticionario, a la hora de hablar los he visto también presentes, cómo se solventan, quiénes los financian. O sea, tenemos que pensar en todo eso. El Estado peruano, como decía Alberto Llano Sotomayor, el Estado peruano se vincula internacionalmente con la sensatez del sistema internacional. No se puede involucrar con cualquiera, porque también los estados es, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, eso también juega para los países, para los estados. Y yo creo que el Perú, con el señor presidente de la República, debería hacer una suerte de reflexión, llamar a sus más importantes colaboradores y que le expliquen bien el FODA, lo que siempre le digo a mis alumnos, Carlos, FODA. ¿Qué FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O sea, las debilidades y las fortalezas que nos muestra una vinculación con la República Saharaui. Si tú miras la autoproclamada, si uno mira Marruecos y la autoproclamada República Saharaui y miras el sentido de costo-beneficio y de utilidad en las relaciones internacionales, por favor, uno se va a dar cuenta de lo que significa realmente mantener una relación bilateral con Marruecos, pero sobre todo y más allá de ello, para ordenar la vida internacional respetando los cánones pétreos del derecho internacional que le concede el denominado y absoluto jus territoriale a Marruecos sobre un espacio que siempre ha sido marroquí. No es que Marruecos lo haya ganado por una guerra, por una batalla, no, siempre ha sido de Marruecos, y que en estos momentos está en una situación que podría generar un casus belli, sí, porque conforme el Polisario, que está subvencionado por Argelia, crea estas condiciones para provocar un conflicto, eso hay que evitarlo a cualquier costo bajo el principio del derecho internacional de la solución pacífica de controversias, que es norma jurídica de jus cogens, o sea, es obligatorio, y eso el Perú lo conoce y lo sabe muy bien. Y el deber, y ahí está la calidad de sujeto del derecho internacional para el Perú, es coadyuvar para que prime el principio de solución pacífica de controversias. Con este reconocimiento, este restablecimiento, el Perú se retrotrae de los grandes principios que están en la biblioteca de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que el Perú ha fundacionalmente desarrollado en el gran panamericanos del siglo XX. Ahora, doctor, nos quedan pocos minutos ya. En el tema ya muy puntual, el presidente de la República va a viajar los próximos días, tanto a México como a Estados Unidos, ¿no? En México va a participar en la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, conocido como CELAC, ¿no? Y en Estados Unidos va a estar en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Carta de presentación del gobierno de Perú. ¿Qué se espera? Bueno, primero quiero decirte que a mí me parece bien que el presidente viaje. Eso está muy bien. El presidente Castillo es el jefe de Estado. Tenemos que acostumbrarnos a ello. Y yo he dicho siempre, sea de derecha, de izquierda, el jefe de Estado es el jefe de Estado.
Y el presidente Castillo tiene una agenda y comienza con su visita a México, como muy bien nos dices. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la Porque va a estar en el República. Consejo Permanente, pues pensaría de que eso no está bien, pero como hay equilibrio allí, yo creo que es bueno que el presidente salga, es nuestro Pe- jefe de Estado, personifica la nación, y en el marco de la ONU, evidentemente también allí creo que será importante que tenga una cuota en su primera salida internacional como jefe de Estado. Muy bien, doctor Rodríguez Mackey, como siempre yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Hay muchos temas que quedan por tratar, pero vamos a seguir abordando estos temas en los siguientes días. Yo le agradezco la generosidad que siempre tiene con RCR. Un fuerte abrazo, muy amable. Antes de que se vaya el Sí, doctor, sí, hay una noticia. bueno, hay una noticia de último minuto que está en la página de RPP que está dando a conocer, y bueno, lo estamos cogiendo de acá. Entonces, dice, murió Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. Esta es la información que están lanzando, vamos a corroborarlo, pero desde ya lo queríamos compartir con nuestro invitado y destacadísimo invitado, el doctor Rodríguez Mackey. Bueno, es una noticia, siempre toda muerte nos provoca tristeza. Yo soy un hombre que soy un cristiano, un católico, soy un hombre de fe, creo mucho en Dios, mucho en Dios. Yo deseo que el Señor lo pueda acoger, porque el Señor es misericordioso. A un hombre que le hizo mucho daño al Perú, a la patria, que los jóvenes que hoy vean lo que hizo Ismael Guzmán, pero en el momento de su partida, pensar en su familia, porque una partida siempre es triste, y como católico le doy mi más sentido pésame a su familia. Muy bien, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, como siempre muy reconocido. Gracias, muy amable, buen día. Buenos días, mi amor.